una niña de 10 años que asesinó a sangre fría a 2 pequeños de 3 años en 1968. Su madre la prostituía y humillaba públicamente, el origen de un trauma irreparable. La caída desde una ventana a los 5 años que dañó su cerebro y marcó su destino. El sol en Géminis que reveló la dualidad mortal en la mente de Mary Bell. El caso de Mary Bells. Desde un punto de vista astrológico, podemos analizar las tendencias astrológicas de Mary Bell, en un intento por entender mejor los posibles factores que pudieron influir en su comportamiento, sin de ninguna manera justificar sus actos. Es importante resaltar que la astrología no es una ciencia exacta y no pretender excusar ni minimizar la responsabilidad de los individuos en sus acciones cometidas. Sin embargo, puede proporcionar una perspectiva interesante sobre sus tendencias y disposiciones emocionales. Para poder entender y analizar astrológicamente el caso de Mary Bell, primero tenemos que saber sobre su historia. Nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra, en una situación familiar muy difícil. Su madre, Betty McCrory, tenía solo 17 años cuando Mary llegó al mundo. Betty, la madre de Mary, vivía una vida llena de dificultades, entre las que destacaban sus problemas de adicción y una vida caótica llena de relaciones complicadas. Betty trabajaba como dama de compañía y mantenía una relación con varios hombres. Mary creció en un ambiente de abandono y negligencia. Mary nunca recibió el amor ni el cuidado que necesitaba de su madre, quien no solo no la deseaba, sino que la trataba de forma indiferente y cruel. Desde pequeña, Mary experimentó un rechazo por parte de su madre. Cuando los médicos le entregaron a la niña, Betty, la madre de Mary, respondió de manera distante, mostrando claramente que no quería hacerse cargo de ella. A medida que Mary crecía, su madre, además de ignorarla, la sometió a severos castigos y a una vida llena de descuido, maltrato y dejando que sus clientes abusaran de Mary. Mary nunca conoció a su verdadero padre. En cambio, Betty se casó con un hombre llamado Billy Bell, quien se convirtió en su figura paterna. Billy, sin embargo, no era un hombre de buen carácter. Tenía un historial de problemas legales y abuso de alcohol, y terminó en prisión por varios delitos. Esta inestabilidad familiar hizo que Mary creciera en un ambiente aún más conflictivo. Desde muy pequeña, Mary comenzó a mostrar signos de comportamientos extraños. A los 2 años, intentó asfixiar a otro niño en la guardería, lo que fue uno de los primeros indicios de que algo no iba bien. La respuesta de su madre fue desinteresada, e incluso en varias ocasiones Betty trató de abandonarla, dejándola con otras personas o incluso llevándola a instituciones en busca de una solución para lo que ella veía como una niña problemática. Mary sufría de enuresis, un trastorno que hacía que se orinara en la cama. Betty, lejos de buscar ayuda, se burlaba de ella, exhibiendo las sábanas mojadas y humillándola públicamente. Esto incrementó el maltrato psicológico y emocional que Mary experimentaba. La caída de Mary y los primeros signos de agresividad surgieron a los 5 años. Mary sufrió un accidente que cambió su vida. Cayó desde una ventana, lo que provocó daños en su cerebro, particularmente en el lóbulo frontal, que afecta la toma de decisiones y las emociones. Aunque algunos sugieren que el accidente pudo haber sido provocado por su madre, este evento marcó un punto de no retorno en su desarrollo emocional y psicológico. A medida que crecía, Mary se volvía cada vez más agresiva. Su comportamiento era cada vez más errático, y comenzó a mostrar una fascinación por el daño a los seres vivos, incluidas las mascotas y otros animales. Su comportamiento en la escuela también era problemático. Era conocida por tener peleas con otros niños, y su falta de empatía por el sufrimiento ajeno fue alarmante. El día que cambió todo, el 11 de mayo de 1968, Mary Bell, con solo 10 años, cometió su primer acto que revelaría su verdadera personalidad. Ese día, junto con su amiga Norma Bell, de 12 años, secuestró a un niño pequeño llamado Martin Brown, de 3 años. Ambos lo llevaron a una casa abandonada cerca de las vías del tren, donde Mary, de manera inquietante y poco humana, se encargó de arrebatarle la vida a el niño con sus propias manos, impidiéndole respirar. Este primer acto pasó desapercibido en ese momento, y las autoridades no comprendieron la gravedad de lo sucedido. El comportamiento de Mary no se detuvo ahí. Al día siguiente, en la misma área, Mary y Norma intentaron hacer lo mismo a varias niñas,
dejándolas aterradas. Aunque las autoridades fueron alertadas, se pensó que era solo una niña con problemas de comportamiento, sin entender la magnitud de su trastorno emocional y psicológico. El segundo acto que cambiaría todo, el 31 de julio de 1968, Mary y Norma secuestraron a otro niño, Brian Haw, también de 3 años. Lo llevaron a un terreno baldío, donde Mary repitió sus actos. Esta vez, las autoridades comenzaron a notar un patrón, y las investigaciones se centraron en la posible conexión entre estos incidentes. Durante este tiempo, Mary fue evaluada por expertos en salud mental, quienes diagnosticaron que padecía de un trastorno psicopático. Esto ayudó a explicar en parte su comportamiento, pero no excusaba sus acciones. Mary Bell fue arrestada y llevada a juicio. Durante las sesiones, mostró una desconcertante indiferencia y frialdad ante sus actos. Los psiquiatras que la evaluación concluyeron que, debido a su trastorno psicopático, no comprendía completamente la gravedad de sus acciones. El 17 de diciembre de 1968, Mary fue condenada a cadena perpetua, aunque se le recomendó recibir tratamiento psiquiátrico, dada su condición mental. Norma Bell, por su parte, fue considerada una víctima de la influencia de Mary, aunque fue acusada de complicidad, fue absuelta por no ser considerada plenamente responsable de los crímenes cometidos bajo la influencia de su amiga. Mary pasó más de una década en prisión. Durante su tiempo en el centro de reclusión, recibió tratamiento psiquiátrico, y los expertos determinaron que había mostrado señales de mejora. En 1980, a los 23 años, fue liberada bajo la premisa de que ya no representaba un peligro para la sociedad. Sin embargo, la sociedad no la olvidó tan fácilmente. A pesar de su liberación, la identidad de Mary continuó siendo un tema de debate público. Fue objeto de escándalo cuando en 1998 se publicó el libro Llantos Ignorados, que relataba su historia. La autora, Gedda Sereny, pagó a Mary por su testimonio, lo que generó indignación en la sociedad británica. La controversia aumentó cuando la información sobre la identidad de Mary se filtró, lo que llevó a que ella y su hija tuvieran que mudarse para evitar la persecución. En 2003, Mary y su hija recibieron un derecho de anonimato permanente, lo que les permitió vivir sin la constante atención de los medios de comunicación y la sociedad. El gobierno británico intervino para proteger su privacidad y garantizar que pudiera llevar una vida más tranquila, lejos de los recuerdos de los crímenes cometidos cuando Mary era una niña. La historia de Mary Bell es una de las más complejas en la criminología, un caso que pone de relieve la importancia de la intervención temprana en casos de abuso infantil y trastornos psicológicos graves. A lo largo de su vida, Mary pasó por circunstancias extremadamente difíciles que contribuyeron a su comportamiento, y su historia sigue siendo un tema de debate y análisis hasta el día de hoy. Desde un punto de vista astrológico, Mary Bell nació con el Sol en Géminis, un signo de aire regido por Mercurio, planeta de la comunicación, la mente y la adaptabilidad. Las personas con el Sol en Géminis suelen ser intelectuales, curiosas y, a menudo, se sienten atraídas por nuevas ideas y estímulos. Sin embargo, también pueden ser cambiantes, impredecibles y, en ocasiones, difíciles de entender. La dualidad es una característica clave de este signo. Mientras pueden parecer encantadoras y adaptables, también pueden mostrar una falta de estabilidad emocional, con una tendencia a la distracción y la superficialidad. En el caso de Mary Bell, el Sol en Géminis podría haber contribuido a una mente inquieta, que quizás nunca encontró el lugar donde pudiera sentirse cómoda o comprendida, sin olvidar las condiciones en las que creció. Esta falta de anclaje emocional podría haber sido un factor en su desconexión con las normas sociales y los sentimientos de los demás, pues la naturaleza mutable de Géminis a veces dificulta la capacidad de formar conexiones profundas. También podemos inferir que la luna, que representa la figura materna, la seguridad emocional y las necesidades básicas, probablemente estaba en tensión con planetas como Saturno o Plutón, creando aspectos difíciles que simbolizan el abandono, la frialdad emocional y el abuso de poder que experimentó. Esta configuración celestial podría explicar la profunda desconexión emocional que Mary desarrolló como mecanismo de defensa. Desde un punto de vista astrológico, podemos entender que la tendencia astrológica de Mary Bell revela una personalidad profundamente marcada por el sufrimiento emocional no resuelto, la represión y una desconexión significativa de su humanidad. Sin embargo,
Es fundamental recordar que la astrología solo ofrece una perspectiva, y en ningún momento debemos justificar ni minimizar los actos cometidos. Aunque los aspectos astrológicos pueden ofrecer un contexto sobre las dificultades internas de Mary, la responsabilidad por sus acciones sigue siendo suya. La astrología, en este caso, puede ayudarnos a comprender las complejidades emocionales y psicológicas que podrían haber influido en su comportamiento, pero nunca debe ser utilizada como una excusa. Las tragedias que ocurrieron son, en última instancia, el resultado de decisiones tomadas por un ser humano, y la responsabilidad de esos actos siempre debe ser tomada en cuenta. Si te ha gustado este video, no olvides comentar, darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.